Cordial saludos, soy William Camilo Martínez Zanabria, estudiante del curso de Derecho Internacional de los Negocios del programa de Negocios Internacionales de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, dirigido por el doctor Harold Camilo Díaz Guzmán. En esta actividad vamos a plantear todo el desarrollo que se nos solicita en la tarea 5, las consideraciones especiales en los derecho internacional de los negocios. Antes de hablar de las estrategias que se plantean para el proceso de integración económica en los países latinoamericanos, es importante también mencionar el proceso de conceptualización y las teorías que se han planteado en el transcurso de los procesos económicos para llegar ahora sí a los procesos de integración económica. Para tal fin, debemos viajar en el tiempo y llegar hasta 1817 en la teoría de la ventaja competitiva que plantea David Ricardo, quien expresa que las naciones o los estados deben desarrollar un producto, un servicio que los vuelva sólidos o que sean fortalecidos en comparación con otros que producen ese mismo producto, bien o servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en el caso de Colombia, Colombia es un país que a nivel internacional se ha destacado por la producción del café, se ha destacado por la producción de carbono, y digamos que esa es su ventaja competitiva frente a otros países que producen este bien o digamos así, este producto, y que lo hace un producto especial, un producto de mayor demanda. A comparación, por ejemplo, que si nosotros aquí en Colombia no producimos carros, no producimos tecnología, porque ese tipo de productos son especializados tanto en Europa como en Asia, como en Corea, como en China. Entonces es importante tener muy presente este concepto para ahora sí hablar sobre la teoría de las relaciones internacionales que planteó Hans Morgenthau en 1948, que plantea que la economía internacional necesita la cooperación internacional en la cual unos estados estén en la capacidad de apoyar a otras naciones. Morgenthau plantea que las naciones se necesitan, ¿sí? Porque no existe actualmente en el mundo un país, una nación que esté en el 100% de su capacidad de producir todo lo que demanda su sociedad. Entonces, si partemos de estas dos teorías, de la teoría de David Ricardo y la de Hans Morgenthau, lo que se plantea es que se necesita desarrollar un beneficio, ¿sí? Una ventaja a lo que me permite ser diferente a la competencia, diferente a los países con los cuales yo compito, pero al mismo tiempo yo necesito de aquellos que el otro produce para que tengamos una cooperación y podamos servirnos uno tras otro. Dentro de la teoría que plantea Morgenthau, dice que la teoría de las relaciones internacionales es un beneficio que se ve expuesto desde el ámbito social, económico y político. Y desde allí es donde se integran las naciones para poder llegar a tener un beneficio en común. Entonces, desde lo que plantea Mortengau, eh, nacen desde ahí los procesos o las etapas de integración económica. Actualmente existen 6 a 7 etapas de integración económica en donde se crean los mecanismos necesarios para que haya una unión comercial desde el punto de vista internacional, que posteriormente ya pasa a lo económico y posteriormente a lo político. En términos generales, a nivel mundial, estas 7 etapas se comportan de la siguiente manera. La primera etapa es el proceso de comercialización de preferencias. ¿Qué quiere decir eso? Que dos naciones se ponen de acuerdo para reducir sus aranceles y empezar a exportar e importar directamente lo que demanda la uno de la otra. La siguiente etapa es el área de libre comercio. En esta ya existe una total eliminación de los aranceles. ¿Por qué está ahí la bandera de Colombia? Porque digamos que en términos generales en nuestro país, Colombia, lo máximo que ha llegado en sus etapas de integración económica es hasta ese proceso, hasta las áreas de libre comercio, con los tratados que tiene con los diferentes países de Latinoamérica, con otros países en Europa y Asia. Posteriormente sigue la etapa de unión aduanera. En esta ya se establece un arancel externo común, es decir, que se unen unas naciones para ya establecer unos aranceles a otros terceros que les van a exportar algún tipo de producto, bien y servicio, pero aquí es donde ya empieza la unión no solamente de dos, hasta tres, cuatro o hasta ciertos bloques económicos. Posteriormente ya sigue la cuarta etapa, que es el mercado común. En esta ya hay una movilidad de los factores productivos, es decir, que ya hay una unión
desde el punto de vista económico, pasamos de lo comercial, ahora ya estamos hablando de netamente lo económico, directamente de sus factores productivos, es decir, que se unen las diferentes naciones dependiendo de sus ventajas competitivas para ser más fuertes y así producir a mayor escala. Seguimos con la quinta fase, que es la unión económica, ya es la unificación política, económica y comercial del establecimiento y se establece una sola moneda única. Y en la quinta, sexta y séptima etapa ya está la unificación política, económica de los países involucrados. A nivel mundial, la única, digamos, y la única zona o región en el mundo que ha llegado hasta la unión total es la Unión Europea, que en 1 de noviembre de 1993 ya estableció la unión de los diferentes países que la conforman, digamos que así están los países de Europa, de centro, de occidente, y pues es la única unión dentro de la teoría que se ha planteado que ha podido mantenerse sólida, que a diferencia de otras uniones económicas que se han desintegrado a lo largo del tiempo, demos cuenta que la Unión Europea ya ha durado o ha transcurrido en el tiempo durante más de 30 años y hoy por hoy es el ejemplo más exitoso de unión económica o integración económica que existe en el mundo. Entonces, a tener claro los procesos de integración económica, eh, pues el Banco Mundial ha planteado que para el desarrollo y crecimiento de regiones como Sudamérica, Centroamérica y el mismo México, se hace necesario que exista un proceso de regionalismo abierto. ¿Por qué? Porque si bien Latinoamérica tiene sus propios procesos de integración económica, como lo vemos en la Comunidad del Caribe con CARICOM, con el Mercosur, con la Comunidad Andina de Naciones, con la Asociación Latinoamericana de Integración ALADI, con el Mercado Común Centroamericano, MCCA, con la Asociación de Estados del Caribe, la AEC, y con la Alianza del Pacífico, son los acuerdos o integraciones económicas que actualmente existen en Latinoamérica, pero a diferencia de la Unión Europea, en estas integraciones económicas las vemos fragmentadas por las regiones. Démonos cuenta que para el caso del mercado, del proceso de integración económica del mercado común centroamericano, netamente estamos hablando de los países del centro, ¿sí? Para el caso de la comunidad andina, estamos hablando de los países que conforman la parte norte de Sudamérica, en donde está Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú. En el caso de Aladi, también ahí ya estamos dándonos cuenta del proceso de integración que es el quizás con el Mercosur, los procesos de integraciones más grandes que hay. Y finalmente la Alianza Pacífico, que netamente son los países que colindan con la parte del Océano Pacífico. Estamos hablando de Colombia, de Ecuador, de Perú y Chile. Entonces, ¿qué plantea el Banco Mundial? Que es necesario una integración y un crecimiento que permita fortalecer las economías, que se ayuden. ¿Por qué? Porque actualmente los procesos geopolíticos o geoeconómicos que se están viviendo en el mundo hacen de que cada vez los países latinoamericanos se unan. Y no es un secreto que obviamente Estados Unidos hoy por hoy, con su política económica, pues lo que busca es consolidarse y que los países que si bien le han servido en estos momentos tienen que alinearse a los procesos o las partidas económicas que Estados Unidos actualmente está trazando. Entonces, por ello es importante que los países latinoamericanos se unan y puedan hacerle frente pues, a la competencia o libre competencia que va a existir entre los Estados Unidos y los países latinoamericanos. Entonces, de ahí el planteamiento del Banco Mundial es que si bien estos acuerdos o esas integraciones que hemos nombrado han sido importantes y se han consolidado en los últimos 50 años, estas tienen que ser aún más grandes y tienen que ser a través de un regionalismo abierto, no simplemente 4 o 5 países, sino que toda Latinoamérica, desde México hasta la Patagonia, se unan e integren una región o un proceso de integración económica que si bien no va a ser tan exitoso como la Unión Europea, donde ya hay una unión política, económica, aquí es diferente porque obviamente pues tenemos diferencias culturales, económicas, políticas, militares que no nos permiten hacer una unión general, pero sí por lo menos podemos hacer una unión que le haga contraste pues a Estados Unidos, Europa. Ahora bien, la primera estrategia que plantea el Banco Mundial es que se hace necesario reducir los costos del comercio. Uno de los factores que hace que se eleve la exportación y también la importación de los productos en América Latina es que según los estudios que hizo el Banco Mundial,
más del 70% de las carreteras o de las vías que contemplan Sudamérica están pues en malas condiciones. Ejemplo es Colombia. Colombia desde hace muchos años tiene un rezago en sus carreteras. Es un país donde cuando hay un desastre natural, pues se bloquea por completo su economía y no puede exportar ni importar los productos. Entonces, lo que plantea el Banco Mundial es que es necesario que a nivel latinoamericano se mejoren las vías de acceso, estas queden con un acceso libre, ¿sí? Que también se reduzcan los peajes y de esta forma poder reducir los costos del comercio, porque muchas veces es mucho más económico traer algo de Asia que traerlo directamente de un país o internamente producirlo en un país. Entonces, para el Banco Mundial es necesario, dentro de las estrategias, que la reducción de los costos se plantee a través de una mejora de las vías que actualmente conforman Latinoamérica. Tal como se ha planteado en el transcurso de este video, en los procesos de integración económica no todos los países tienen todo para producir. En este caso, y hablando ya netamente en el caso latinoamericano, la segunda estrategia es integrar los mercados de capital y de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que puede existir un país A que tenga el dinero, que tenga la infraestructura, que tenga los recursos para producir algo, pero no tiene el capital de trabajo, no tiene las personas idóneas y suficientes para realizar ese tipo de trabajos. Entonces, lo que plantea el Banco Mundial es que haya una unión de los países en cuanto a los factores productivos, en cuanto a los recursos que estos tengan y así, por medio de esta unión, poder desarrollar los productos de exportación y de comercio internacional que demanda el mundo. Entonces, es una de las estrategias más interesantes porque si bien digamos que a nivel latinoamericano todos nos encontramos en una posición casi igual, ¿sí? Es homónima la posición económica en la que nos centramos, digamos, a diferencia quizás de Brasil, de México, que son las economías más sólidas que actualmente se encuentran en esa región. Pero si estas, no sé, es un ejemplo, si estos dos países plantearan consolidar sus recursos y plantear o ayudar o apostar a los países que tienen un nivel más bajo de desarrollo y crecimiento económico y aportar esos recursos para que así y de una forma bipartita poder desarrollar productos, bienes y servicios que permitan una consolidación de la economía latinoamericana sería una de las estrategias más efectivas dentro del comercio internacional. La siguiente estrategia ya habla de la reducción adicional de los aranceles. Como se planteaba en las etapas de integración económica, una reducción de los aranceles sería un beneficio muy notable en el proceso de exportación e importación de productos, bienes y servicios dentro de Latinoamérica. En el caso de Colombia, obviamente tenemos una, una tasa o una carga tributaria bastante grande. Obviamente no es igual de significativa a otros países europeos, donde la tasa es aún más grande, donde eh, la, eh, los impuestos son aún más costosos, pero sí, digamos, permitiría que exista una mayor inversión, un mayor desarrollo. Ejemplo de Colombia. Colombia tiene un impuesto al consumo del 19%, se somete a retenciones por compras y servicios, si hay unas retenciones generales, pero también unas retenciones distritales, es decir, que prácticamente pues, el beneficio que tiene que tener el Estado, del cual se contempla dentro de las estrategias, debe bajar un poco para que así haya una fluidez mucho mayor y una liquidez en el proceso y en la construcción de los productos, bienes y servicios que se van a importar o exportar. Entonces es necesario que en Latinoamérica lleguemos a un nivel aceptable de tributos que obviamente pues sean la cuenta corriente del Estado, pero que también sean el mecanismo para que las personas jurídicas o las personas naturales puedan utilizar esos recursos y lo puedan hacer para el desarrollo y la exportación e importación de los bienes y productos que demandan o que se necesitan en el continente. La cuarta estrategia que habla el Banco Mundial es ajustar las normas y procedimientos. ¿Qué quiere decir esto? Es necesario que en Latinoamérica se le permita a las empresas utilizar los elementos de otros países sin perder el acceso preferencial con el fin de aprovechar completamente los acuerdos comerciales. Es decir, que en el proceso todas las organizaciones, todas las personas que integran Latinoamérica puedan aprovechar los acuerdos.
que no sean unos acuerdos que beneficien únicamente y exclusivamente a las empresas que tienen mayor crecimiento y desarrollo o mayor producción, sino que en términos generales todos nos veamos beneficiados y así poder consolidar una fuerza económica que pueda llegar a la región a capitalizar esos recursos y así poder llegar a ser fuertes en los mercados internacionales. Finalmente, la última estrategia que plantea el Banco Mundial es que es necesario profundizar en la integración económica entre Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y México, tal como se planteaba en los acuerdos que se nombrábamos anteriormente. Son acuerdos que están muy regionalizados, muy divididos. Entonces está el acuerdo de la parte sur de los países de Sudamérica, está el acuerdo de la parte central de los países de Sudamérica, está el acuerdo de integración económica entre los países de la parte norte de Sudamérica, de la parte central y de México. Entonces, lo que se plantea acá es que a través de nuevos acuerdos comerciales preferenciales, ACP, donde cada una de las subregiones puedan beneficiarse y sacar un mayor provecho del comercio, lo cual sería particularmente relevante para las economías más pequeñas al integrarse con países mucho más grandes. ¿Y por qué esa importancia de México? Porque obviamente México y Brasil son países que se destacan en sus productos internos brutos, son países que tienen un mayor consumo, entonces podría ser un acuerdo que beneficie tanto a Brasil como Guatemala. Un ejemplo que se puede colocar, un país con economía grande, consolidada, versus un país que si bien no está mal económicamente, pero que se puede ver apoyado o apalancado por medio de un acuerdo con un país o un país que tiene un reconocimiento económico en la región como lo es Brasil. Entonces son estrategias que van a permitir que los países grandes apoyen a los pequeños y los pequeños con sus recursos apoyen con los grandes. Entonces creo que son estrategias que plantean el Banco Mundial que van a permitir, por supuesto, el crecimiento y desarrollo de las regiones y, por supuesto, una competencia ya mucho más sólida y capitalizada versus a Estados Unidos, a la Unión Europea y a Asia. Con esto damos por terminado la presentación. Aquí presentamos la bibliografía utilizada, que es un documento de la revista Semana Dinero, 5 estrategias que proponen revolucionar la integración económica, presentado en el año 2017 y consultado en el año 2018. Y acá planteamos el enlace donde empleamos la información para desarrollar la presentación. A nombre mío, muchas gracias a nuestro director Harold por el tiempo, por la amabilidad presentada y por los conocimientos aportados en el curso. En nombre de la UNAD, muchas gracias y bueno, esta es la presentación utilizada para la fase 5 del curso de Derecho Internacional en el Comercio. Muchas gracias.